Imagina que estás al borde de una pequeña balsa de madera, rodeado por el vasto y hermoso océano, con 11 desconocidos y sin manera de escapar. Es normal que las cosas se pongan raras. Así empieza la historia de uno de los experimentos sociales más extraños y atrevidos de la historia moderna. Pero esta premisa no fue una loca idea sacada de un reality show, sino el plan de un científico convencido de que el secreto de la naturaleza humana se podía revelar, metiendo a un grupo de individuos en una balsa y lanzándolos al océano. Claro, ¿qué podría salir mal? Santiago Genovés es el nombre detrás de esta brillante y un tanto cuestionable idea. Genovés era un antropólogo y sociólogo mexicano, una mezcla entre Indiana Jones y Sigmund Freud, con una pizca de locura, obviamente. Tras sobrevivir a un secuestro de avión, el hombre llegó a una conclusión. La violencia y la agresión humana podrían surgir en las situaciones más inesperadas, y si creaba el ambiente adecuado, tal vez podemos descifrar el cómo y el por qué. Así que decidió hacer lo que cualquier investigador haría para resolver una de las preguntas más profundas de la humanidad: construir una balsa y lanzar a un grupo de personas al océano. Es así como nace el proyecto Akali. Suena como el nombre de una aventura exótica y de alguna manera lo fue, pero esta expedición no consistía en descubrir tierras nuevas o especies desconocidas, sino en adentrarse en los oscuros recovecos de la psique humana, o al menos descubrir quién empezará a gritar primero cuando el baño se quede sin agua. Genovés planeó cuidadosamente cada detalle. Elegiría a 11 personas de diferentes nacionalidades, regiones y personalidades para crear el mejor grupo posible. Porque claro, ¿qué podría salir mal cuando juntas a un médico, un sacerdote, una capitana sueca y le agregas el océano, el calor extremo y un aislamiento total? Esto ya parece un mal chiste. Y si alguna vez te has preguntado qué pasaría cuando metes a extraños en una pequeña balsa en medio del Atlántico, bueno, la respuesta corta es todo y nada de lo que podrías esperar. Con la balsa preparada y la tripulación lista, la misión estaba clara: cruzar el océano Atlántico desde las Islas Canarias hasta México, sin otra tierra a la vista, sin escapatoria y con un montón de teorías sobre la violencia humana que probar. Aunque en perspectiva, Santiago debió haberse preparado para una verdad inesperada. No siempre los experimentos salen como uno los planea. Lo que Genovés no sabía es que este experimento, más que desatar la agresión humana, terminaría destapando algo aún más misterioso: la capacidad de los seres humanos para adaptarse, cooperar y sí, para tolerarse, aunque sea bajo circunstancias bastante extremas. Nacido en España y naturalizado mexicano, Genovés no solo era un académico serio, sino también un aventurero con un toque de osadía. Dicen que los mejores científicos son curiosos, y en el caso de Genovés, su curiosidad era tan grande como el océano mismo. Tras pasar por una experiencia insólita, como un secuestro de avión en el que comenzó a analizar a sus captores como si fueran un caso de laboratorio, decidió que quería entender algo tan antiguo y explosivo como el fuego, la violencia humana, y cómo estudiar la agresión humana en un estado tan puro. Para Genovés no había mejor manera que observar a personas bajo presión constante, pero no cualquier presión, sino la de estar atrapado en un espacio reducido, lejos de tierra firme y expuesta al clima inesperado del océano Atlántico. Porque claro, cuando tienes una teoría sobre la agresión humana, la opción lógica es meter a la gente en una balsa y ver qué pasa. Y aunque suena una mezcla entre un proyecto científico y un video de MrBeast, Genovés iba completamente en serio. Estaba convencido de que el aislamiento forzaría a sus conejillos de indias a mostrar sus emociones más crudas. Y no solo eso, quería saber qué pasaría cuando la autoridad tradicional cambiara de manos. Así que en una movida que desafía las normas de su tiempo, nombró a una mujer como capitana de la balsa. No fue casualidad, quería observar cómo los hombres y mujeres reaccionaban a la idea de que una mujer estuviera a cargo. Esto tomando en cuenta que fue en los años 70, porque claro, ¿quién en la actualidad se enojaría porque una mujer estuviera al mando? Lo que llamó la atención, incluso antes de zarpar, era la propia balsa, el Akali, pequeña, de 12 metros, modesta y con apenas lo necesario para subsistir. La embarcación en realidad parecía menos un laboratorio flotante y más un espacio reducido donde hasta el más leve susurro resonaría. En ese entorno limitado, Genovés esperaba que los egos chocaran, que surgieran tensiones y bueno, quizás hasta una que otra pelea. Pero ¿quiénes serían los afortunados en vivir una experiencia tan imprevista en el medio del mar? Para el experimento Akali, Santiago Genovés seleccionó a 11 personas con distintos orígenes, edades y profesiones. Así que vamos rápidos y al grano. María Bostan, de 32 años, sueca, capitana de la balsa y fotógrafa. María fue elegida como la líder de la expedición, rompiendo las convenciones de la época con una mujer al mando. Edna Jonas, 30 años, israelí, médico. Su rol era esencial para monitorear la salud física de la tripulación durante el viaje.
Fe Seymour, de 23 años, originaria de las islas del Caribe, fue seleccionada para aportar una perspectiva única y analizar las relaciones humanas en situaciones de alta presión. Rachida Massani, 23 años, argelina, técnico de radio, su participación trajo consigo una perspectiva cultural diferente, en especial dentro del contexto de su cultura árabe. José María Botero Pérez, 34 años, antropólogo uruguayo, que había sido alumno de Genovés, y estaba ahí como un segundo científico en la balsa. Charles Anthony Souley, 37 años, estadounidense, sacerdote católico, fue incluido para observar cómo las creencias religiosas impactan en el comportamiento grupal en un entorno extremo. Esuike Yamaki, 29 años, japonés, cineasta y camarógrafo, su función era documentar visualmente el experimento, aunque también se lo observó como participante. Servane Zanotti, 34 años, francesa, buceadora profesional. Su experiencia en el agua sería útil en caso de una emergencia, además que aportaría otra perspectiva cultural. Mary Gidley, 27 años, británica, ingeniera. Su habilidad técnica fue valorada en caso de problemas mecánicos, además de su capacidad para adaptarse en situaciones extremas. Bernardo Bongo, 29 años, originario de Angola, sacerdote. Su participación era sobre ver una perspectiva religiosa en el experimento. Machiko Yamaki, 27 años, japonesa, traductora y esposa de Isuke. Su inclusión sumaba una dinámica de parejas en el experimento, observando cómo influía la relación en la interacción grupal. Además de los 11 participantes, Santiago Genovés, el creador del experimento, también viajaba en la balsa como observador principal. Al final, la selección de los tripulantes no fue casualidad. Cada uno de ellos representaba una pieza crucial en el estudio. Había quienes tenían habilidades útiles para la supervivencia y quienes, honestamente, no parecían tener ni idea de lo que estaban haciendo en la balsa. Genovés diseñó el grupo para maximizar la posibilidad de fricciones y para cubrir todas las necesidades sociales de un microcosmos humano en alta mar. En otras palabras, la tripulación estaba preparada para formar su propio mundo en miniatura, y Santiago estaba listo para observar, con la libreta en mano, y quizás, solo quizás, con un botiquín de primeros auxilios en la otra. Y así, con una mezcla cuidadosamente seleccionada de personalidades, habilidades y temperamentos, la balsa Cali quedó tripulada. Lo que Santiago Genovés no podía saber era que, por mucho que intentes controlar las variables, el ser humano tiene una tendencia a sorprender. Y aunque tenía en mente el perfil ideal para cada persona en el experimento, lo que ocurriría en alta mar era en el fondo un misterio incluso para él. Con la balsa flotando en mar abierto, la aventura comenzó oficialmente. Al principio, como cualquier experimento nuevo, había un aire de emoción y curiosidad entre los tripulantes. Todo el mundo se presentaba, compartían anécdotas de sus vidas y, claro, se esforzaban por ser educados. Sin embargo, en una embarcación de tan solo 12 metros de largo, no había espacio para mantener las apariencias por mucho tiempo. Las primeras tensiones no tardaron en aparecer. Desde los turnos para dormir hasta la distribución de la comida y el baño, las pequeñas molestias comenzaban a sumarse. Genovés, atento a cada gesto, cada suspiro, cada mirada, tomaba notas minuciosamente, como si estuviera viendo un volcán a punto de estallar. Y no era el único que lo notaba. El ambiente de la balsa cambiaba, y el aislamiento comenzaba a hacer su trabajo. María, la capitana, asumió el papel como mediadora, lo cual añadía más tensión. Aunque la autoridad femenina fue planeada por Genovés para estudiar las reacciones del grupo, para ella se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Era solo cuestión de tiempo para que el mar, el calor y la convivencia sacaran lo peor y lo mejor de cada uno. A medida que avanzaba la travesía, dejaron atrás la calma del Atlántico Norte y se adentraron en las aguas tropicales. Aquí el sol parecía implacable, las temperaturas alcanzaban niveles insoportables, y con el reflejo del mar parecía que estuvieran dentro de un horno flotante. Si alguna vez hubo una excusa para perder la paciencia, esta era una perfecta. El calor afectaba a todos de maneras distintas. Algunos, como el sacerdote Charles, intentaban mantener la calma a través de la meditación y la oración, mientras que otros, como el joven español José María, no podía evitar quejarse constantemente. Genovés observaba fascinado cómo el clima extremo no solo agotaba físicamente, sino que erosionaba la paciencia del grupo, haciendo que hasta la más mínima interacción pareciera una chispa a punto de encenderse. Si el océano parecía un escenario neutral al principio, pronto demostró ser un tercer jugador en esta aventura, porque en el Cali, la naturaleza no solo era el entorno, era un catalizador, un detonante que cada día ponía a prueba la convivencia y la cordura de los tripulantes. En una balsa pequeña, donde el espacio y el tiempo parecían congelados, las dinámicas de poder se hacían inevitables. Genovés, siempre intrigado por los conflictos humanos, observaba con interés cómo las jerarquías surgían de manera natural. Aunque él había puesto a María como capitana, era consciente que el liderazgo se ganaba o se perdía cada día. Decisiones sobre raciones de comida o turnos para descansar, pero en otras ocasiones el poder se manifestaba en pequeños gestos.
miradas o alianzas tácticas entre los participantes. Algunos comenzaron a formar sus propios grupos, creando amistades y alianzas que, en un espacio tan reducido, resultaban imposibles de ignorar. Para Genovés, cada interacción era como un microlaboratorio de la sociedad misma. Quería entender cómo las jerarquías y los liderazgos se formaban y evolucionaban bajo condiciones extremas, y cada día que pasaba, su experimento revelaba que el ser humano siempre busca estructuras en su entorno, e incluso en un lugar menos estructurado posible. El mar abierto. Aislados del mundo y con solo 11 rostros a su alrededor, era inevitable que los participantes comenzaran a formar lazos especiales. Las relaciones en la balsa Akali no solo eran de convivencia, algunos se tornaron profundamente emocionales y en ciertos casos románticas. Genovés esperaba que los vínculos sentimentales generaran conflictos de celos y tensiones, y no se equivocó del todo. Un par de participantes desarrollaron intereses especiales entre ellos, lo cual, en un entorno cerrado, rápidamente se volvió evidente para el resto. Estos vínculos, aunque naturales, agregaban otra capa de complejidad a la convivencia, donde Genovés esperaba el conflicto. También encontró una extraña solidaridad. El grupo parecía respetar hasta cierto punto las relaciones que surgían, aunque siempre había un dejo de incomodidad en el aire. Para el científico, estas relaciones eran un reflejo de la esencia humana, la necesidad de conectarse, de encontrar un aliado en medio de la adversidad. Y aunque estos vínculos a veces desafiaban la paz del grupo, también parecían ser la clave para que a pesar de todo, se mantuvieran a flote. Genovés comenzó el experimento con una teoría clara. Las condiciones extremas sacarían a relucir lo peor de la naturaleza humana. Sin embargo, lo que encontró lo sorprendió y en cierto modo lo descolocó, porque en vez de estallar el caos y agresión, los participantes demostraron una increíble capacidad para adaptarse, incluso cuando las cosas parecían al borde de romperse. Por supuesto que hubo conflictos, roces y momentos en los que los nervios parecían a punto de colapsar, pero curiosamente, también hubo instantes de cooperación genuina, de risas y hasta de amistad. Para Genovés, esto significó replantearse sus propias ideas sobre la violencia y la naturaleza humana. En vez de un laboratorio de agresión, había encontrado una especie de sociedad improvisada, donde el instinto de supervivencia no solo incluía protegerse, sino también cuidar del otro. Al final del viaje, Santiago Genovés se dio cuenta de que el verdadero experimento no solo fue sobre sus compañeros de balsa, sino sobre él mismo. La balsa Akali no había revelado la naturaleza humana en su estado más oscuro, todo lo contrario. Le había demostrado que incluso en las circunstancias más extremas, los seres humanos tienen una capacidad para sorprenderte, para adaptarse, para soportar y en algunos casos, para encontrarse a sí mismos. El experimento de la balsa Akali finalizó después de 101 días en el mar. El 14 de agosto de 1973, la balsa y sus tripulantes llegaron a la isla de Cozumel, en México, poniendo fin a la odisea que comenzó el 11 de mayo desde las Islas Canarias. Aunque el experimento duró un tiempo planeado, sus resultados y el impacto psicológico en los participantes y en Genovés dejaron una impresión profunda y a menudo inesperada, tanto en los registros científicos como en las experiencias personales de cada integrante, demostrando algo incluso más profundo que el odio y el caos humano, el sentido de supervivencia y unidad entre individuos para prosperar. Al tocar tierra firme, los participantes se vieron confinados para una serie de pruebas psicológicas para concluir el estudio sin mayor inconveniente, pero Genovés se vio con la sorpresa de los titulares sobre su experimento, señalando que era una odisea sexual o algo sin mayor profundidad, mientras que los tripulantes continuaron con su amistad años después de la travesía, dejándolos con una experiencia que los marcaría para el resto de sus vidas. Pero 40 años después, los participantes que continuaron con vida se involucraron en el documental La Balsa, en el cual narran de primera voz las vivencias del experimento, revelando que hubieron relaciones sexuales entre dos involucrados, pero nada del otro mundo, y que Genovés prácticamente era un dictador, ya que su experimento no estaba saliendo como él pensaba, provocando su evidente molestia, tomando él mismo el rol de capitán, e incluso existió un plan para asesinarlo, en el cual lo tirarían al mar, fingiendo que fue un accidente en medio del océano. El experimento de la balsa Akali nos recuerda que el comportamiento humano es complejo y que, aunque busquemos respuestas en la ciencia, a veces los resultados desafían las expectativas. En vez de violencia, surgió unidad. En lugar de conflicto, encontraron amistad. En última instancia, el caso de la balsa Akali sigue siendo una historia de resistencia y una lección sobre los lazos que forjamos incluso en los momentos más inciertos.